Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario, el encargado de todo lo que es la parte técnica de este programa, les damos la bienvenida. Por favor, suscríbanse a nuestro programa, denle a la campanita, denle a las manitas y dejen sus comentarios. Se acaba de comprobar, de acuerdo a un documento que se escapó a la prensa internacional, de que aquellas cosas que nosotros habíamos dicho con anterioridad acá, y pueden revisar videos anteriores, de que esta guerra tenía como meta también la destrucción de Europa y de Alemania en particular, debido a sus relaciones con Rusia, que está dando gran cantidad de independencia, fue comprobado con un documento escrito por la corporación RAND, R-A-N-D. Yo les aconsejo que busquen en el internet RAND Corporation. Y ustedes van a ver que ellos tienen un montón de cosas, aunque este documento que es secreto no está en su página oficial. Pero yo les recomiendo que lo revisen y que lo lean, porque hay un montón de información bastante interesante. Entonces, en ese documento, que fue en forma secreta enviado a la Casa Blanca, fue enviado al Departamento de Estado, fue enviado a la CIA, fue enviado a la Agencia Principal de Inteligencia de los Estados Unidos y al Comité Nacional del Partido Demócrata. Se establece, recuerden, esto es enero 22. La guerra de Rusia, la invasión de Rusia comenzó en febrero 24. Describía con lujo de detalle, son apenas 4 páginas, describía con lujos de detalles cuál era la finalidad que se buscaba con una guerra con Rusia. El problema es el siguiente. De acuerdo a la percepción que tenían los Estados Unidos de lo que estaba sucediendo en Europa, la cercanía y la interdependencia entre Rusia y Alemania creaba una situación de extremada independencia de Alemania de los Estados Unidos. Rusia le proveía a Alemania gas y productos y minerales, los recursos necesarios para mantener su industria, la cual a su vez su principal mercado era China. Y China se había convertido en el principal inversionista en Alemania. Tanto así que compañías como Volvo, que eso es Suiza, la Mercedes-Benz, sucesivamente tenían gran cantidad de inversionistas chinos. O sea, Europa, básicamente Alemania, se estaban saliendo de la órbita de dependencia de los Estados Unidos, lo cual, y hay que recordar que es otro tema que yo he hablado acá y que yo les recomiendo que ustedes lo busquen, que inclusive está en Wikipedia, es algo que se llama la doctrina Paul-Wolfowitz. De 1991, después que cae la Unión Soviética, él establece que la misión de los Estados Unidos ahora, después de la caída de la Unión Soviética, es la preservación de su hegemonía a nivel mundial. Luego eso fue ampliado por un proyecto, y Paul Wolfowitz fue el subdirector o el subministro del Pentágono cuando Dick Cheney era el ministro o el secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la administración del primer Bush. Paul Wolfowitz era su segundo, o el subsecretario. Luego Paul Wolfowitz fue subsecretario de Defensa junto con el papá, con el hijo. Durante la administración del hijo de 2000 a 2008, Condoleezza Rice dijo en su primera presentación frente a las cámaras que y ella fue nombrada consejera de seguridad por el hijo Bush. Ella dijo claramente en una entrevista,
la política de seguridad de los Estados Unidos es la de impedir que surja un país o grupos de países que puedan ser una amenaza a la hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial y o impedimento al acceso libre de los Estados Unidos a los recursos energéticos del mundo. O sea, los Estados Unidos habían declarado en forma abierta y concreta de que el mundo era de ellos, inclusive el espacio. Entonces, este documento secreto mandado en enero del 22 por la corporación RAND simple y llanamente comprueba de que la política de los Estados Unidos en 1991 hasta el día de hoy ha sido la de impedir de que tanto Europa como Rusia y luego más tarde China llegaran a ser lo suficientemente fuertes que podrían impedir el poder hegemónico de los Estados Unidos a nivel mundial. Eso no lo ha logrado los Estados Unidos, pero la guerra de Ucrania tiene como misión principal el impedir un mayor acercamiento entre Rusia y Europa, básicamente con Alemania. Porque entre un eje Berlín, Moscú, Pekín, sería la hegemonía mundial porque establecería un poder industrial, militar y económico que representan cada una de esas capitales. O sea, impedir esa unión era básico para los Estados Unidos luego de que ellos no pudieron impedir la alianza o la unión de China y Rusia para impedir y poner en jaque el poder hegemónico de los Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, en ese documento, la corporación RAND, que es cercana al Pentágono, o sea, las personas que trabajan en esa corporación son agentes de la CIA y miembros del Pentágono que escriben políticas y doctrinas de política exterior basado en el uso del poder militar. Entonces, aquellas personas que tenían algún tipo de duda de que Rusia está trabajando en forma reactiva, o sea, Rusia está respondiendo a una amenaza real a su existencia, simplemente tienen que dar una miradita a ese documento. Hay un programa en la televisión más Redacted, es en inglés, y el periodista que lo publicó se llama George McGregor. Búsquelo en el internet y ustedes lo van a encontrar. Es apenas 4 páginas y sería interesante que ustedes lo leyeran porque él describe de la A a la Z todas las acciones que tomó los Estados Unidos en los momentos anteriores a la guerra que condujeron a que esto existiera. Y una de las penas en esto es que las autoridades ucranianas han decidido sacrificar su país en aras de mantener la hegemonía de los Estados Unidos. Nosotros que sabemos en Latinoamérica sabemos, creo que fue Nixon que lo dijo, que peor que ser enemigo de los Estados Unidos es ser amigo. O sea, lo único peor que ser enemigo de los Estados Unidos es ser su amigo. Y Ucrania va a aprender con la destrucción de su propio país, lo que significa ser una pieza en este ajedrez internacional y mundial que juegan los Estados Unidos. Nosotros lo vimos en el caso de Nicaragua, cuando para destruir a los sandinistas, los Estados Unidos se gastaban $2,000 millones anuales, y en el instante en que los sandinistas fueron derrotados y la Chamorro llegó al poder, el gasto para ayudar a Nicaragua nos llegó a $190 millones. Estamos en el caso de Afganistán. Para destruir los Estados Unidos se estaba gastando más de $100,000 millones anuales. Hoy, para reconstruir Afganistán, los Estados Unidos se niega inclusive devolverle a Afganistán $20,000 millones que están en el banco que pertenecen al gobierno afgano. Y así nosotros podemos nombrar cientos de casos
el caso de Vietnam, el caso de Corea, el caso de cientos de países, de muchos países, donde los Estados Unidos se gasta una enorme fortuna para destruir y luego para reconstruir nunca hay plata. Y Ucrania va a pasar por esa. Los europeos saben que Ucrania ha sido una pieza importantísima en su propia destrucción. Todo esto que tenemos que ver lo que está pasando en Europa. Alemania no volverá más nunca a ser la potencia industrial que había sido hasta antes de la guerra, debido a una cosa muy sencilla. El potencial industrial alemán está basado en el acceso a los productos energéticos rusos baratos. Alemania conseguirá productos energéticos y lo comprará en el mercado internacional, pero a un 40% más caro que el que le vendían los rusos. ¿Quién va a recibir el gas ahora ruso? Al precio que lo estaban comprando los alemanes. China y la India. Lo que le va a dar a ellos una ventaja económica y de competitividad en el mercado internacional. Lo cierto es lo siguiente, los días de Europa ya han pasado y este ha sido el golpe de gracia dado por los Estados Unidos. Hay un montón de ramificaciones donde los Estados Unidos se beneficia como el principal vendedor de gas gasificado a Europa, pero los Estados Unidos no tienen ni siquiera... Estados Unidos ha prometido que ellos pueden compensar el 10% de lo que los rusos le venden. Los rusos vendían 150 millones de metros cúbicos de gas anual, los Estados Unidos pueden ofrecer 15 y a un precio mucho más alto. Así es la vida. Lo aprendieron los indios de acá con 200 acuerdos que llegaron a los Estados Unidos y todos los violó. ¿Dónde están ellos hoy? México, la propia República Dominicana, Salvador, Nicaragua, Honduras con las guerras de los 80, el programa Cóndor, nosotros, y yo les recomiendo para que vean la acción de los Estados Unidos en Latinoamérica, un libro que se escribió en los años 60, que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano. Y con eso terminamos el programa de hoy. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse. Recuerden darle a la campanita y recuerden, por favor, dejen sus mensajes. Y si Rusia pierde en esta guerra, perdemos todos. Gracias por su atención y hasta la próxima.